Y antes de empezar, quiero aclarar qué es un abolicionista. Durante la época de la esclavitud acá en Estados Unidos, había mucha gente, especialmente en el norte, que querían liberar a los negros. Esas personas serían llamadas abolicionistas. Muchos políticos eran abolicionistas, se podría decir que Lincoln era un abolicionista, eh, pero era un grupo más bien minoritario, no en el norte eran la mayoría, pero no era el consenso, no era lo que todos creían. Entonces estos abolicionistas iban por el país y daban sus discursos y trataban de convencer a la gente de que el negro tenía los mismos derechos que los blancos. Y aquí José Smith, esta carta está escrita a Oliver Cowdery porque parece que había un abolicionista hablando de que había que liberar a los negros, de que los negros se rebelaran. Entonces había estados esclavos y había estados libres. Entonces si uno estaba, por ejemplo, en Tennessee, que era un estado esclavo, y se iba qué sé yo, Filadelfia, que era un estado libre, si uno lograba entrar a Filadelfia, inmediatamente era una persona libre. Y eso duró por un tiempo, hasta que el Congreso hizo que fuera ilegal escaparse y ser libre. Entonces las personas que se escaparon tenían que regresar, mandaban a la policía que los buscara, ese tipo de cosas. Entonces a eso se refiere acá con los abolicionistas. Y dice: Hermano Oliver Cowdery, estimado señor, este lugar, Kirtland, habiendo recientemente sido visitado por un caballero que abogaba los principios o doctrinas de aquellos que se llaman abolicionistas, y su presencia creó un interés en el tema. Si piensa que las siguientes reflexiones son de algún servicio, o piensa que tendrán la tendencia a corregir las opiniones del público sureño con respecto a mis perspectivas y sentimientos como individuo. En un respecto, tiendo a aceptar este curso como consecuencia de tantos élderes quienes fueron a los estados del sur, habiendo ahora tantos en ese lugar que han aceptado la plenitud del Evangelio, tal como está revelado en el libro de Mormón. He aprendido por experiencia que el enemigo de la verdad no descansa, ni cesa sus esfuerzos en alterar las mentes de las comunidades en contra de los servicios del Señor, el agitar la indignación de los hombres sobre todos los asuntos de importancia o interés. Por lo tanto, temo que el sonido se desvanezca, que un abolicionista ha declarado sus palabras muchas veces en esta comunidad y que los sentimientos del público no fueron agitados para crear muchedumbres o disturbios, dejando la impresión de que la gente estaba de acuerdo con todo lo que dijo y recibiendo como palabra santa y la palabra de salvación. Estoy feliz de que no hubo ningún intento de violencia ni ruptura de la paz pública. Todo lo contrario, todos, excepto muy pocos, se preocuparon de sus propios asuntos y dejaron que el caballero discutiera sus argumentos con las paredes peladas. Entiendo que muchos, quienes dicen predicar el Evangelio, se quejaron contra sus hermanos de la misma fe, quienes viven en el sur, y están listos para retirar su mano de hermandad, porque no rechazan el principio de la esclavitud y levantan sus voces contra todo este tipo de cosas. Esto debería ser un tema tratado delicadamente, y algo que debería llamar a la reflexión de todos los hombres, y más especialmente antes de avanzar en calculada oposición para destruir a los estados del sur y dejar libre a una comunidad de gente quienes, tal vez, podrían desbordar nuestro país y violar los principios más sagrados de la sociedad humana, de la castidad y de la virtud. Nadie puede decir que la gente de estos estados libres es capaz de saber las iniquidades de la esclavitud como aquellos que tienen esclavos. Si la esclavitud es un mal, ¿quién podríamos esperar que lo descubra primero? ¿La gente de los estados libres o la gente de los estados esclavos? Todos deben admitirlo prontamente, que los primeros deberían descubrirlo primero. Si este hecho es descubierto primero por quienes están principalmente implicados, ¿quién podría describir un remedio mejor que ellos? Y además, no son quienes poseen esclavos, personas de habilidad, discernimiento y candor. ¿No esperarán dar una cuenta completa de sus acciones en la barra de Dios por sus conductas en esta vida? Se puede decir sin duda que muchos que tienen esclavos viven sin el miedo de Dios en sus ojos. Pero lo mismo puede decirse de muchos en los estados libres. Entonces, ¿quién es el juez en este asunto? Mientras la gente de los estados libres no esté interesada en la libertad de los esclavos más que en los principios abstractos de los derechos de igualdad y del Evangelio, y estén listos para admitir que hay hombres de piedad que residen en el sur, quienes están directamente implicados
Y hasta que no pidan ayuda, ¿por qué no dejar este clamor y no instigar a los esclavos a que cometan asesinato? ¿Y a los amos a una disciplina vigorosa? Haciendo que ambos sean miserables y que no estén preparados para seguir el curso que los lleve a ambos a condiciones mejores. Yo no creo que la gente del norte tenga más derecho a decirle al sur que no debe tener esclavos que la gente del sur de decirle a los del norte que sí deben tenerlos. Y lo que es más, ¿de qué beneficio les será a los esclavos si personas de los estados libres corren e instigan indignaciones en la mente de decenas de miles contra sus amos, quienes no entienden nada de sus circunstancias o condiciones? Me refiero en particular a quienes nunca han viajado al sur y quienes en su vida apenas si vieron a un negro. ¿Cómo cualquier comunidad puede ser agitada con el habla de tales personas? Muchachos y otros quienes son demasiado indolentes como para ganarse sus vidas por medio de la industria honesta y son incapaces de seguir alguna ocupación de naturaleza profesional, es inexplicable para mí. Y cuando veo a personas en los estados libres firmando documentos en contra de la esclavitud, no es menos en mi mente que un ejército de influencias y una declaración de hostilidad contra la gente del sur. ¿Qué otro curso pueden dividir a nuestra unión más rápido? Después de haberme expresado tan libremente sobre este asunto, no tengo duda que quienes han levantado sus voces contra el sur gritarán contra mí, diciendo que no tengo caridad ni sentimientos, que soy cruel y que no tengo ningún conocimiento del Evangelio de Cristo. Es mi privilegio entonces nombrar algunos pasajes de la Biblia y examinar las enseñanzas de los antiguos sobre este tema, ya que el hecho de que las primeras menciones de la esclavitud se encuentren en la Santa Biblia es incuestionable, pronunciadas por un hombre que fue perfecto en esta generación y que caminó con Dios. Y no solo esa predicción no fue desfavorable en la mente de Dios, sino que todavía es un monumento duradero del decreto de Jehová para la desvergüenza y confusión de todos los que gritaron contra el sur por mantener a los hijos de Cam en servidumbre. Y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos serán a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Génesis 9, 25 al 26. Rastreé la historia del mundo desde ese notable evento hasta nuestros días y encontraré el cumplimiento de esa profecía tan singular. Lo que estaba en los designios del Todopoderoso en este hecho no es algo que yo deba aclarar, pero puedo decir que la maldición no ha sido quitada de los hijos de Canaán, ni lo será hasta que sea afectado por un poder tan grande como el que hizo que apareciera. Y la gente que interfiera en lo mínimo con los propósitos de Dios en este asunto caerán bajo condenación ante Él. Y quienes estén determinados a seguir un curso que muestre oposición y una afiebrada obstinación en contra de los decretos del Señor, aprenderán, cuando quizás sea demasiado tarde para su propio bien, que Dios puede hacer su propia obra sin la ayuda de quienes no siguen los dictados de su consejo. No puedo dejar de notar la historia de Abraham, de quien mucho se habla en las Escrituras. Si podemos dar crédito al relato, Dios habló con él de tiempo en tiempo y lo dirigió en la manera que debía marchar, diciendo: Yo soy el Todopoderoso, camina ante mí y sé perfecto. Pablo dice que el Evangelio le fue enseñado y también se dice que tenía ovejas y bueyes y siervos y sirvientas, etc. De eso yo concluyo que, si el principio era inicuo, en medio de las comunicaciones que tuvo con este hombre santo, le habría instruido sobre ello. Y si se le instruyó en contra de tener sirvientes y sirvientas, nunca dejó de hacerlo. Consecuentemente, se habría ganado el descontento del Señor y por lo tanto habría perdido sus bendiciones, lo cual no sucedió. Algunos pueden argumentar que los sirvientes y sirvientas mencionadas podrían haber sido empleados pagados, quienes estaban en libertad de abandonar a sus amos o patrones en cualquier momento. Pero es fácil resolver este punto yendo a la historia de los descendientes de Abraham, cuando fueron gobernados por una ley que vino de la boca del mismo Jehová. Sé que cuando un israelita era traído a la esclavitud como consecuencia de alguna deuda o alguna otra cosa, en el 7º año podía irse del servicio de su amo o empleador. Pero esta ley a Israel no se le dio a ninguna otra nación. Y si después de que un hombre sirviera 6 años no deseaba ser libre, entonces el amo podía traerlo ante los jueces, se le perforaba la oreja con un punzón y ese hombre debía servirle para siempre.
La conclusión a la que llego es que su gente era guiada y gobernada por revelación. Y si tal ley era incorrecta, debe culparse a Dios. Y los abolicionistas no son responsables. Ahora, antes de continuar, quisiera hacer una o dos preguntas. ¿Eran los apóstoles hombres de Dios y enseñaron el Evangelio? No tengo duda de que quienes creen en la Biblia admitirán que lo eran, y que conocían la voluntad y los pensamientos de Dios con respecto a lo que escribieron a las iglesias, lo cual fue instrumental al iniciarlas. Habiendo admitido esto, el asunto puede ser puesto a descansar sin mucha discusión si vemos algunos puntos en el Nuevo Testamento. Pablo dice: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Efesios 6, 5 al 9. Esta es una lección que puede beneficiar a todos los que aprendan, y el principio sobre el cual fue gobernada la antigua iglesia es tan claramente establecido, que un ojo de verdad puede verlo y entenderlo. Aquí claramente están presentados el amo y el siervo, y no solo no enseña que los siervos abandonen a sus maestros, sino que se le manda a ser obediente, como ante el Señor. Al amo a su vez se le requiere que lo trate con bondad ante Dios, entendiendo al mismo tiempo que él deberá rendir cuentas. La mano de hermandad no será quitada de él por tener sirvientes. El mismo autor en su primera epístola a Timoteo, en el 6º capítulo y en los primeros 5 versículos, dice: Todos los que estén bajo el yugo de la esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esto es tan perfectamente claro que no veo necesidad de comentar. Las escrituras son obvias y creo que estos hombres están más calificados que cualquier otro para enseñar la voluntad de Dios, que cualquier abolicionista en el mundo. Antes de cerrar esta comunicación, les ruego que les dé una palabra a los élderes viajantes. Ustedes saben, élderes, que sobre ustedes resta una gran responsabilidad y que son responsables ante Dios por todo lo que enseñan en el mundo. En mi opinión, harían bien en leer en el libro de Convenios, donde encontrarán la creencia de la iglesia concerniente a los amos y a los siervos. A todos los hombres se les enseña a arrepentirse, pero no tenemos derecho a interferir con los esclavos si es contrario a las ideas y a la voluntad de sus amos. De hecho, sería mucho mejor y mucho más prudente no enseñarles a los esclavos hasta que sus amos se conviertan, y entonces enseñar a los amos a que los traten con bondad, recordando que son responsables ante Dios, y que los siervos están obligados a servir a sus maestros con determinación de corazón y sin murmurar. Sinceramente espero de todo corazón que nadie que esté autorizado por esta iglesia a predicar el Evangelio lo haga alejándose de las Escrituras, para ser hallado causando contiendas y sedición contra nuestros hermanos del sur. Habiendo hablado franca y abiertamente, dejo todo en las manos del Señor, quien dirigirá todas las cosas para su gloria y el cumplimiento de su obra, orando que Dios los bendiga para que puedan hacer muchas cosas buenas en esta vida y considerándome su hermano en el Señor, José Smith.